Algunos secretos solo se revelan cuando es demasiado tarde. Robert Redford. El legendario ícono del cine falleció mientras dormía, dejando al mundo en shock. Pero lo más impactante no fue solo su fallecimiento, sino lo que su médico personal reveló después. Había algo oculto tras esta muerte aparentemente pacífica. Profundicemos en la verdad. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde se revelan historias jamás contadas. Durante años, Robert Redford fue visto por millones como un símbolo de vitalidad, talento y elegancia. Su rostro asociado al cine más brillante de Hollywood parecía inmortal. Sin embargo, tras la calma de su vida familiar y los aplausos del público, existía un pequeño círculo de personas que conocía de cerca su estado real. Dentro de ese círculo, quizá la figura más silenciosa pero fundamental fue la de su médico personal, un hombre que lo acompañó en sus rutinas diarias y que en los últimos meses empezó a notar signos que levantaron sospechas. Todo comenzó de manera discreta. Redford, quien había sido siempre disciplinado en su cuidado físico, comenzó a quejarse de un cansancio persistente. Al principio parecía normal, propio de la edad. Tenía 87 años, y aunque para muchos su energía seguía siendo envidiable, para él cada pequeño cambio en su cuerpo no pasaba desapercibido. El médico anotaba cada síntoma: dificultades para dormir, una pérdida de apetito ligera, pero constante, y una tos intermitente que no parecía responder a los tratamientos habituales. Con el tiempo, esas molestias se intensificaron. Redford, que había mantenido una agenda activa, redujo poco a poco sus compromisos. Las caminatas matutinas, que antes eran parte esencial de su rutina, se hicieron cada vez más cortas. Sus hijos y su esposa pensaban que era simplemente la edad, pero el médico personal no podía evitar sentir que había algo más detrás. Había un patrón, una especie de sombra que se repetía en cada consulta. Lo que más inquietó al médico fueron los silencios de Redford. Durante sus visitas, cuando le preguntaba sobre su estado emocional, el actor sonreía con esa calidez característica, pero sus ojos mostraban un cansancio profundo, como si guardara un secreto. Una tarde, después de una revisión, Redford le confesó que sentía un peso extraño en el pecho. No dolor, sino una carga emocional difícil de explicar. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente del doctor como una advertencia. Los análisis clínicos que solicitó tampoco ayudaron a tranquilizarlo. Aunque algunos parámetros salían dentro de lo esperado, había fluctuaciones que no terminaban de encajar. El colesterol y la presión arterial parecían controlados, pero había marcadores inflamatorios que no correspondían con un hombre de su estilo de vida. El médico lo comentó en privado con un colega, quien le sugirió que quizás se trataba de un deterioro generalizado propio de la edad avanzada. Sin embargo, algo en su instinto le decía que no podía quedarse con esa explicación tan simple. El doctor comenzó a recomendarle chequeos más frecuentes. Redford, aunque a veces se mostraba reacio, aceptaba con una calma peculiar. No discutía, no cuestionaba, como si en el fondo supiera que su cuerpo estaba enviando señales definitivas. Fue en esas consultas donde el médico observó otra señal alarmante. El actor había perdido peso de manera notoria, pero sin que existiera un motivo aparente. Su dieta seguía siendo balanceada y no había cambios drásticos en sus hábitos. En una de las últimas conversaciones que tuvieron, el médico le pidió que descansara más, que pospusiera sus actividades y evitara el estrés. Redford lo escuchó en silencio, luego tomó aire y respondió: «Lo intentaré, pero sabes tan bien como yo que algunas cosas ya no dependen de nosotros». Esa frase cargada de resignación quedó grabada en la memoria del galeno como una especie de premonición. Las semanas previas a su muerte fueron particularmente inquietantes. El médico recibió varias llamadas nocturnas de la familia, preocupados por episodios de debilidad extrema y falta de aire. Cuando acudía a la casa, encontraba a Redford recostado tranquilo, agradeciéndole siempre su presencia. Pero lo que realmente sorprendió fue que, pese a su fragilidad, mantenía una serenidad inquebrantable, como si ya hubiera aceptado un destino del que los demás todavía huían. En su último
último informe médico redactado pocos días antes del fallecimiento, el doctor incluyó observaciones que más tarde se volverían cruciales. El paciente muestra una fatiga progresiva, disminución del apetito y un estado de ánimo sereno pero distante. No refiere dolor intenso, pero sí sensación de opresión emocional. Esa descripción tan clínica y a la vez tan humana sería retomada por los medios cuando se conoció la noticia de su muerte. Lo más llamativo es que el médico en conversaciones privadas aseguró que siempre tuvo la sensación de que Robert sabía más de lo que decía, que guardaba un secreto quizás físico, quizás espiritual, que no quiso compartir del todo. Es como si hubiera elegido irse en paz, sin dramatizarlo, protegiendo a su familia de la verdad completa, comentó en una entrevista posterior. Cuando la noticia de su fallecimiento sacudió al mundo, el testimonio del médico se convirtió en pieza clave para comprender qué pudo haber ocurrido. No se trataba únicamente de un deterioro físico, sino de una serie de señales silenciosas que unidas construían la crónica de un adiós anunciado. Y aunque su deber era el de un profesional de la salud, al final, el médico confesó sentirse marcado por la experiencia. Nunca olvidaré su mirada en las últimas semanas. No era la de un hombre vencido, era la de alguien que había hecho las paces con el tiempo y con la vida. Y esa paz es lo que más me conmovió. De esta manera, las observaciones del médico personal no solo revelan datos clínicos, sino que también abren la puerta a una dimensión más íntima y espiritual de la despedida de Robert Redford. Una despedida que, aunque inesperada para el mundo, parecía ser aceptada en silencio por el propio protagonista de su historia. Los días posteriores a la partida de Robert Redford estuvieron llenos de silencio y de preguntas sin respuesta. Pero entre los rumores y las especulaciones, un elemento se convirtió en el centro de atención: los archivos médicos confidenciales que su médico personal había resguardado celosamente durante años. Aquellos documentos cuidadosamente archivados en una carpeta de cuero oscuro contenían mucho más que datos clínicos. Eran en esencia un mapa secreto de la salud y la intimidad de un hombre que, aun siendo leyenda, también era vulnerable. Cuando la familia permitió que parte de estos registros se revisaran con más detalle, la primera impresión fue desconcertante. Allí estaban los resultados de análisis de sangre, informes de laboratorio, resonancias, radiografías y hasta anotaciones manuscritas del propio médico. Cada página narraba un pedazo de la vida física de Redford, una historia paralela a la de sus películas y sus reconocimientos. Lo más impactante fue descubrir que ya desde hacía más de una década se habían detectado irregularidades leves pero constantes. Valores que se salían apenas de la norma, pequeñas alertas que parecían no tener importancia aisladas, pero que al mirarlas en conjunto dibujaban un patrón inquietante. Había mención a problemas de inflamación crónica, a episodios de insomnio recurrente y a fatigas inexplicables que se repetían en intervalos regulares. Uno de los documentos más reveladores fue un informe fechado 5 años atrás, en el que el médico había escrito: el paciente muestra signos de desgaste físico no proporcionales a su edad biológica. Mantiene ánimo estable, pero esconde preocupaciones internas que no verbaliza. Esa frase aparentemente neutra cobraba ahora un significado especial. El deterioro no solo era físico, también emocional. Y quizás Redford lo sabía mejor que nadie. La familia, al leer esos archivos, confesó sentir una mezcla de sorpresa y tristeza. Su esposa, al revisar las notas, comentó entre lágrimas: nunca quiso preocuparnos. Siempre sonreía, siempre decía que estaba bien. Y ahora entiendo que nos protegía incluso de su propia verdad. Otro aspecto que llamó la atención fue la existencia de recetas médicas con anotaciones en los márgenes. Allí podía leerse la letra de Redford, escribiendo frases como «no quiero depender de esto» o «debe haber otra forma». Esas frases parecían más un diálogo consigo mismo que un simple recordatorio. Dentro de la carpeta también había imágenes médicas, radiografías de tórax, resultados de ecografías y hasta fotografías de su evolución física. No eran pruebas alarmantes por sí solas,
pero el conjunto mostraba una lucha silenciosa contra un cuerpo que poco a poco dejaba de responder con la misma fuerza de antes. El médico, al hablar de esos archivos, explicó que había dudado muchas veces en hacerlos públicos, pero que finalmente la familia entendió que podían ayudar a aclarar parte del misterio. No se trata de invadir la intimidad de Robert, sino de honrar su memoria mostrando la valentía con la que enfrentó sus últimos años, señaló. La difusión parcial de esos documentos generó un debate entre los seguidores y los medios. ¿Hasta qué punto debemos conocer los detalles de la vida privada de un artista? Algunos opinaban que era mejor recordarlo con su sonrisa en la pantalla, mientras que otros creían que entender su fragilidad lo hacía más humano, más cercano. Lo cierto es que los archivos médicos confidenciales no solo revelaron datos clínicos, sino que también mostraron a un hombre que nunca dejó de ser consciente de su mortalidad. Un hombre que, pese a todo, siguió trabajando sonriendo y compartiendo con su familia como si cada día fuera un regalo. El impacto de estos documentos fue tan grande que incluso algunos médicos especialistas fueron consultados para interpretarlos. Y aunque coincidían en que no había un diagnóstico terminal escrito de forma explícita, todos estaban de acuerdo en que Redford llevaba tiempo enfrentando un proceso de deterioro complejo que había sido llevado con discreción y valentía. Al final, lo que esos papeles transmitían no era una historia de enfermedad, sino de dignidad. Un retrato silencioso de la forma en que Robert Redford decidió vivir sus últimos años con serenidad, con amor y sin dramatizar lo inevitable. La revelación de los archivos médicos confidenciales de Robert Redford cayó como una ola de realidad sobre su familia. Durante años habían percibido destellos de cansancio, silencios prolongados y excusas que parecían demasiado convenientes, pero nunca imaginaron que el peso de su deterioro físico había sido tan profundo. La verdad se abrió como una herida. El hombre que había sido pilar, esposo y padre llevaba tiempo enfrentando una lucha que casi nadie conocía. La primera en reaccionar fue su esposa, quien había estado a su lado en cada etapa de su vida. Al leer las anotaciones del médico, las recetas y las observaciones que Robert había escrito en los márgenes, se derrumbó. Ahora entiendo por qué evitaba ciertas conversaciones. ¿Por qué a veces se quedaba en silencio cuando le preguntábamos cómo se sentía?, confesó entre sollozos. En su rostro se mezclaban la rabia y la tristeza, una rabia dirigida no a él, sino al secreto que había cargado sin compartirlo. Sus hijos también enfrentaron un torbellino de emociones. Algunos recordaban cómo en los últimos años él insistía en que debían estar más unidos que nada. Era más importante que compartir el tiempo en familia. Ahora esas palabras resonaban con un eco distinto. Eran señales, advertencias veladas de que cada momento era valioso, porque él sabía que el reloj corría en su contra. Uno de sus hijos dijo: «Siempre creí que era parte de su carácter reflexivo, pero ahora me doy cuenta de que era un mensaje escondido. Papá nos estaba preparando para dejarlo ir». La familia se reunió en la casa de campo, ese refugio donde tantas veces habían compartido almuerzos, risas y discusiones. Allí, rodeados de fotografías antiguas, intentaron procesar lo que habían descubierto. Entre lágrimas surgieron recuerdos, las caminatas que él ya no podía hacer con la misma energía, las veces que pedía descansar antes de lo previsto, los viajes que canceló, alegando compromisos de trabajo. Todo cobraba un nuevo significado. El impacto no solo fue emocional, sino también existencial. Para algunos miembros de la familia, la revelación de la fragilidad de Robert fue un espejo incómodo. Les recordó que incluso en la grandeza la vulnerabilidad es inevitable. Y eso los llevó a cuestionar sus propias vidas. Estaban viviendo con autenticidad. Estaban dedicando suficiente tiempo a quienes amaban. En medio de ese torbellino también aparecieron secretos compartidos en voz baja, confidencias que Robert había dejado caer a algunos de manera aislada. Su médico recordó una conversación en la que él le dijo: «No quiero que me recuerden por mi enfermedad. Quiero que me recuerden por mi sonrisa, por lo que enseñé y lo que amé». Esa frase fue repetida por su esposa como un mantra, una forma de darle sentido al silencio que había guardado. Una de sus hijas confesó que semanas antes de su muerte,
Él le había entregado una carta breve escrita a mano, en la que solo decía: «Nunca temas la verdad. Es mejor llevarla en el corazón que esconderla en la sombra». En ese momento ella no comprendió la magnitud de esas palabras, pero después de leer los archivos médicos, la carta se convirtió en un testamento espiritual. Los nietos, aunque demasiado jóvenes para comprender el peso de todo lo ocurrido, también percibieron la atmósfera de tristeza. Preguntaban por qué todos lloraban, por qué en las conversaciones surgía su nombre una y otra vez. La familia, con ternura, les explicaba que el abuelo había sido un hombre fuerte, pero que ahora descansaba en paz después de una larga lucha. La reacción del público también llegó a los oídos de la familia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de admiración de fans que compartían cómo las películas de Redford habían marcado sus vidas. Esa ola de apoyo fue un bálsamo, pero también una presión. Debían decidir cuánto compartir y cuánto guardar como parte de su intimidad. En medio de la conmoción, la familia tomó una decisión importante: preservar parte de esos archivos como un legado, no solo para entender mejor la vida de Robert, sino también para inspirar a otros a cuidar de su salud, a no ocultar sus vulnerabilidades. Fue una forma de transformar el dolor en aprendizaje, de convertir el silencio de Robert en una voz que aún podía enseñar. El impacto en la familia no se limitó a lágrimas y recuerdos. Fue un punto de inflexión. Cada uno de ellos salió de esa experiencia con la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es un acto de amor. Porque Robert, con su silencio y sus secretos compartidos en pequeñas dosis, les enseñó que a veces proteger a los demás también significa cargar con un peso insoportable. Y sin embargo, en esa elección también había amor. Así la familia, unida en la pena pero también en la gratitud, entendió que el verdadero legado de Robert no estaba solo en el cine, sino en las lecciones de vida que dejó grabadas en sus corazones. Las últimas semanas de Robert Redford estuvieron envueltas en un silencio casi poético. Para el mundo exterior, era el mismo hombre elegante, sereno, y dueño de una presencia que imponía respeto. Pero dentro de su círculo más íntimo, las señales de desgaste eran cada vez más evidentes. Sus pasos y sillas se hicieron más lentos, sus silencios más prolongados, y su mirada, aunque aún cálida, revelaba una profundidad distinta, como si contemplara con anticipación el final de un viaje. En su casa de campo, ese refugio rodeado de montañas y de árboles centenarios, Redford pasaba largas horas sentado frente a la ventana, observando cómo la luz del atardecer se deslizaba sobre los prados. A menudo se quedaba con una libreta en las manos, garabateando pensamientos, frases sueltas o dibujos que parecían no tener conexión aparente. Era su manera de procesar lo inevitable, de transformar la fragilidad en arte íntimo. Quienes lo visitaban durante esas semanas notaban un cambio en su rutina. Ya no se levantaba temprano con la energía de antes. Prefería quedarse en cama unos minutos más, como saboreando cada instante de descanso. El café de las mañanas, que solía acompañar con una conversación ligera, se convirtió en un ritual silencioso. A veces cerraba los ojos y aspiraba el aroma como si quisiera grabarlo en su memoria para siempre. Sus hijos se turnaban para pasar tiempo con él. Llevaban libros, películas y música que sabían que le gustaban, aunque muchas veces bastaba con estar en silencio a su lado. Uno de ellos recordó cómo una tarde le puso una vieja grabación de The Way We Were. Al escuchar los primeros acordes, Redford sonrió con nostalgia y murmuró: «Esa música me recuerda quién fui y quién sigo siendo incluso ahora». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco que ninguno quiso romper. La salud de Redford, sin embargo, se debilitaba visiblemente. Los médicos ajustaban medicamentos, trataban de darle comodidad, pero él parecía más interesado en la calidad de los días que en prolongar el tiempo. En una conversación con su médico personal, le dijo con calma: «No quiero luchar contra el reloj. Quiero que mis últimos días tengan sentido, no que estén llenos de máquinas o estadísticas». Esa decisión, tomada con firmeza, reflejaba la esencia de un hombre que siempre eligió vivir bajo sus propios términos. Los amigos más cercanos también pasaron a visitarlo. Algunos venían con la intención de animarlo, pero terminaban siendo ellos quienes salían conmovidos.
Redford tenía esa capacidad de dar paz incluso cuando era él quien la necesitaba. Una amiga de toda la vida contó que al despedirse, él le tomó la mano y le dijo: «Gracias por caminar conmigo en este viaje. La verdadera amistad es el tesoro más grande». Durante esas semanas también dedicó tiempo a escribir cartas. No eran largas, pero sí profundas. Algunas estaban dirigidas a su esposa, otras a sus hijos y nietos. En cada una dejaba una enseñanza, un recuerdo o un deseo. Ama sin miedo escribió en una de ellas: «Nunca olvides que la belleza está en lo simple», decía en otra. Esas cartas guardadas con celo por su familia se convirtieron en un legado silencioso que trascendería generaciones. Las noches eran las más difíciles. El insomnio volvía con fuerza, acompañado de dolores que intentaba ocultar. Sin embargo, se negaba a dejar que el sufrimiento definiera sus últimos momentos. «La vida es demasiado corta para quejarse», solía decir, y en la penumbra de la madrugada pedía escuchar jazz, su música favorita, para calmar el alma. Hubo un instante especialmente conmovedor. En esas semanas finales, una cena familiar en la que, rodeado de todos, levantó su copa con manos temblorosas y dijo: «No lloren por lo que se va, celebren lo que hemos tenido». Esa frase simple pero cargada de verdad se convirtió en el recordatorio de que para él, la vida había sido un regalo. En la intimidad también se permitió reconciliarse con recuerdos dolorosos. Había episodios de su vida que prefería no revivir, pero en esas últimas semanas decidió enfrentarlos con serenidad. A su esposa le confesó: «Me arrepiento de algunas cosas, pero no cambiaría nada de lo esencial. Todo me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nuestra familia». El día antes de su partida, Redford salió al jardín acompañado de uno de sus hijos. Caminó despacio apoyado en un bastón y se detuvo frente a un árbol que él mismo había plantado décadas atrás. Lo observó largo rato y dijo: «Ese árbol crecerá cuando yo ya no esté, y cada rama llevará un pedazo de mí». Fue un momento de poesía viva, la metáfora perfecta de su legado. Así transcurrieron las últimas semanas de Robert Redford, entre silencios cargados de significado, conversaciones que parecían despedidas y gestos de gratitud infinita. No hubo dramatismo, solo la aceptación serena de quien sabe que la vida, con todas sus luces y sombras, había sido plenamente vivida. Hablar de Robert Redford no es solo recordar a un actor brillante, a un director innovador o a un productor influyente. Hablar de él es evocar a un hombre que con cada paso dejó una huella profunda en el cine y en la vida de quienes lo rodearon. Tras su partida, el vacío fue inmenso, pero también lo fue la riqueza de su legado. Su legado artístico es innegable: películas icónicas que marcaron generaciones, interpretaciones que trascendieron fronteras y una visión que dio vida a proyectos cinematográficos que pocos se habrían atrevido a producir. Pero más allá del séptimo arte, su verdadera herencia se encuentra en las lecciones de vida que nos dejó a todos. La primera de esas lecciones es la humildad. Pese a su fama, Redford nunca dejó que el brillo de Hollywood lo cegara. Quienes lo conocieron de cerca lo describen como un hombre que prefería una conversación sencilla en una cocina antes que una alfombra roja. Sus palabras siempre medidas transmitían calma. No necesitamos hablar fuerte para que nos escuchen. Necesitamos hablar con verdad, solía decir. La segunda lección es la resiliencia. Enfrentó enfermedades, pérdidas y críticas con la misma serenidad con la que enfrentaba los aplausos. No era un hombre perfecto, pero sí un hombre que aceptaba sus imperfecciones con dignidad. Y en eso radicaba su fuerza, en no temer mostrar su vulnerabilidad. La tercera lección es el valor de la familia. En sus últimas semanas dejó claro que lo más importante no eran los premios ni los reconocimientos, sino los momentos compartidos con sus seres queridos. Sus cartas, guardadas ahora como tesoros por su esposa e hijos, son testigos de ese amor inquebrantable. «El cine fue mi pasión, pero ustedes fueron mi vida», escribió en una de ellas. El público, al conocer más sobre su estado de salud y su forma de afrontarlo, también aprendió otra lección esencial: la importancia de cuidar el presente. Robert Redford nos mostró que no hay que esperar a los últimos días para valorar lo simple, para dar gracias, para decir: «Toa, amo».
Su vida fue un recordatorio de que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que desperdiciarlo es un lujo que nadie debería permitirse. El impacto de su partida se sintió en todas partes del mundo. Actores, directores, críticos y fanáticos compartieron anécdotas sobre cómo él había influido en sus carreras y en sus vidas personales. Muchos hablaron de su capacidad de inspirar confianza, de su ética de trabajo y de su compromiso con causas sociales y ambientales. Porque Redford no solo actuó en la pantalla, también luchó por un planeta más justo y más limpio. Pero quizás el aspecto más conmovedor de su legado es que nos dejó un ejemplo de cómo partir con gracia. Sus últimas semanas fueron una clase magistral sobre la aceptación de la vida y de la muerte. No buscó prolongar lo inevitable, no llenó sus días de miedo ni de quejas. Eligió vivir hasta el último respiro con gratitud, dejando a su familia y a sus seguidores una lección silenciosa pero poderosa. La muerte no es el final, es la continuidad de lo que sembramos en los demás. Hoy, cada vez que vemos una de sus películas, escuchamos sus entrevistas o leemos sus frases, sentimos que Robert Redford sigue vivo entre nosotros. Su risa, sus silencios y sus gestos quedaron grabados en la memoria colectiva. Y en cada persona que decidió soñar un poco más grande gracias a él, su espíritu permanece intacto. En definitiva, el legado de Robert Redford no se mide en premios ni en cifras de taquilla, sino en la inspiración que dejó. Nos enseñó que ser leyenda no significa ser intocable, sino ser humano en toda su extensión, con luces y sombras, con victorias y derrotas, con alegrías y dolores. Y esa es quizás la lección más grande que nos regaló, que el verdadero éxito está en vivir con autenticidad, en amar con profundidad, y en dejar que el recuerdo de nuestra vida inspire a otros a vivir mejor. La historia de Robert Redford nos recuerda que incluso las leyendas son humanas, que la verdadera grandeza está en vivir con autenticidad y en dejar huellas de amor y de inspiración. Su vida fue cine, pero también fue enseñanza, y hoy su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. Si esta historia te conmovió, te invitamos a reflexionar, a compartir este mensaje y a seguir acompañándonos en este canal. Suscríbete, deja tu comentario y descubre junto a nosotros más relatos que tocan el corazón y nos recuerdan lo valioso de cada instante.